Listo, pues en este caso el curso que vamos a estar revisando nosotros es el control de hemorragias, que pues está avalado como tal por el Comité de Trauma y lo que es NAEM también. Entonces este curso está avalado 100% y se han revisado diferentes artículos para determinar qué técnicas son las ideales para trabajar, ya que anteriormente teníamos algunas técnicas como por ejemplo elevar la extremidad, que pues ya no están funcionando al 100% y pues poco a poco se han ido quedando fuera de estas técnicas para la contención de hemorragias. El uso de hielo también ya no está indicado en esta parte de la atención prehospitalaria, queda indicado para otras áreas, por ejemplo, área de intrahospitalario o de alguna otra área de la salud como oficios. Ellos son quienes están utilizando más esta técnica, pero para otro tipo de hemorragias. Para las que nosotros vamos a revisar, pues no están funcionales aún, o ya no están funcionales más bien. Ahora, como tal, pues ya estamos, nosotros ya tenemos en cuenta, todos nosotros somos técnicos en urgencias médicas, pues ya sabemos que algunas de las imágenes que vamos a ver, pues están un poquito, pues son de la vida real como tal. Y creo que la mayoría de nosotros ha visto una imagen de estos. Ahora, algo importante. En Estados Unidos, al momento de que se implementó el uso de torniquete en área civil, se determinó que disminuyó la muerte por hemorragias exsanguinantes. Por eso es que este curso está enfocado 100% a la contención de hemorragias para cualquier nivel, seas una persona civil quien lo esté tomando o también sea una persona como tal técnico en urgencias médicas como lo somos nosotros, en el cual pues vamos a estar revisando todas estas cuestiones, ya que pues en un paciente politrauma o en un paciente traumatizado, pues la primer causa de muerte prevenible pues es una hemorragia. Entonces hay que tener mucho en cuenta esta parte, ya que en algunas ocasiones nos limitamos a solamente hacer presión directa, pero nosotros debemos de tener más de una técnica para poder dar atención adecuada a estos pacientes y poder trabajar de una manera adecuada. Ahora, ¿esto para qué va a servir? Va a servir para todas las áreas en donde se encuentran ustedes. De hecho, es recomendable que este curso la información que ustedes tomen en este curso sea replicable en otras áreas, por ejemplo, en sus áreas de trabajo, en su hogar, en la escuela, en la calle, en cualquier parte. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que nosotros tengamos un mayor control de todo el personal civil que tenemos y también ese personal civil esté aprendiendo poco a poco situaciones o técnicas para detener este sangrado. Me están escribiendo algunas personas. ¿Sí me están escuchando? ¿Pueden colocar en el chat si se escucha? Ok, ya, creo que sí se está escuchando. Sale, entonces, conforme a todo esto, vamos a determinar que son técnicas que podemos utilizar en cualquier área. En donde nosotros la lleguemos a ocupar, la vamos a poder ocupar. Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de reconocer o atender en este caso? Principalmente nosotros vamos a revisar lo que es la parte de identificar, reconocer qué hemorragia pone en riesgo la vida del paciente. Siempre nos han enseñado que tenemos las hemorragias arteriales, hemorragias venosas y hemorragias capilares. Pero pues en este caso hay que identificar cuál es aquella hemorragia exsanguinante. No es lo mismo que yo les diga, me corté mi dedo meñique, ahí lo amputé totalmente y lo más probable es que yo tenga una hemorragia tanto venosa como arterial. Pero ¿acaso ese sangrado va a poner en riesgo mi vida? ¿Con qué método lo puedo contener? Y si eso requiere o amerita el llamar a una ambulancia. ¿Sale? Entonces, esa parte es la que vamos a estar también revisando. Ahora, aparte de este proceso de identificación, también tenemos que conocer con qué técnicas y qué equipo tengo a disposición para poder realizar una contención de hemorragias. En este caso, pues ya tenemos que puede ser compresión directa,
el empaquetamiento de la herida y el uso de los torniquetes. Como tal, la Asociación de Cirujanos y Ortopedistas del Colegio Americano de Cirujanos y Ortopedistas solamente mantiene estos tres técnicas para la contención de hemorragia. Las otras técnicas las eliminó, ya que como tal no eran funcionales para hemorragias exsanguinantes, como cual, la que les comentaba desde el principio, la elevación de la extremidad no es funcional, ya que algunos artículos de revisión destacaron que solamente al elevar la extremidad disminuía el sangrado de un 3 a un 5%, entonces esto era mínimo. Y lo de la crioterapia pues tenía distintas contraindicaciones, en el cual pues no es tan fácil encontrar hielo, por ejemplo en la calle, que también podría generar muerte celular y que podría llegar a generar también lesión en el tejido por este contacto del frío directamente sobre la piel. ¿Vale? Entonces tenemos estas tres técnicas, las cuales tenemos que trabajar con ellas, que es la presión, el empaquetamiento y el uso de torniquetes. Pero ahora, esto no quiere decir que como están en orden de primero presión, después empaquetamiento y al final torniquetes, no quiere decir que lo tenga yo que utilizar de esa forma. Lo que nosotros podemos hacer es, si yo ya identifiqué una hemorragia exsanguinante, un paciente con una amputación en una extremidad, un paciente con una lesión, una fractura expuesta que está determinando que está sangrando bastante, no voy a iniciar en orden, sino que directamente puedo ir al uso de los torniquetes que ahorita vamos a indicar cuál es la forma ideal de colocarlos, o mejor dicho, la mejor forma de colocarlo, ¿vale? Ahora, ante todo y como siempre nos los han enseñado, siempre nuestra seguridad está primero. Siempre, siempre, siempre nuestra seguridad ha sido lo primero en nuestra atención. No nos vamos a poner en riesgo, por ejemplo, si yo llego y encuentro una persona en una riña y todavía tengo a las personas atacantes en esa área, no voy a ingresar a mi escena porque pues no es segura. Y aquí mismo nos dice, nuestra seguridad es su primera prioridad. Si usted está lastimado, no podrá ayudar a nadie. Ayuda a otras personas solamente cuando sea seguro hacerlo. Si la situación cambia o se vuelve insegura, deténgase, diríjase a un lugar seguro y si puede, llévese a la víctima con usted, siempre y cuando eso no complique la situación. ¿Sale? Entonces, aquí nosotros vamos a determinar técnicas rápidas en las cuales nosotros podemos detener un sangrado lo más rápido posible, probablemente para que saque la víctima de ese lugar también lo más rápido posible. Ahora, si se mancha de sangre en este caso, aparte de la seguridad de que nosotros vamos a tener que alguien nos pueda agredir o la escena se torne insegura, pues también vamos a tener la seguridad o la bioseguridad, que en este caso, pues por las situaciones en las que estamos, pues el uso de cubrebocas, gogles y todas esas situaciones. Pero anteriormente, o quitando o haciendo la pandemia a un lado, siempre tenemos que tener en cuenta la bioseguridad con un paciente sangrando, ya que pues la sangre puede llegar a contener agentes patógenos que nosotros podemos llegarnos a contaminar por el contacto con ella. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, siempre utilizar guantes y gogles, ya que en ciertas hemorragias, por ejemplo en arterial, como sale a presión, ustedes al momento de mover o hacer presión directa, puede llegar a caer sangre en su rostro y pues los ojos también son una vía de entrada a nuestro cuerpo. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con esa parte. Cuéntale a un profesional de la salud que se manchó de sangre y siga las instrucciones que se le proporcionen. En algunas ocasiones, cuando llegan a no tener gogles y llega a salpicar sangre a su rostro y ingresó a sus ojos, pues en algunas ocasiones los médicos les comentan que pueden llegarse a colocar ciertas gotas o hacer lavados oculares para evitar o eliminar toda esa parte de sangre residual que llegó a quedar en sus ojos. Ahora, aquí también el control de las hemorragias también tiene un ABC, que en este caso, pues, es alertar primero o pedir una ambulancia, en este caso nosotros somos la ambulancia, pero lo que les comentaba, esto no solamente va a ser para, no solo es para que nosotros en el área de ambulancias, sino que también puede llegar a utilizarse en el área de en casa, en trabajo, en cualquier otra situación.
Entonces, por eso es importante que alertar en caso de que estemos fuera, alertar a las personas y que pidan a una ambulancia, que pidan apoyo al equipo de primeros auxilios de la empresa. Ahí las empresas, por indicaciones de protección civil, pues se tienen que tener brigadas de primeros auxilios, las cuales las personas tienen que tener todo este tipo de conocimiento, y si se están dando cursos, pues actualizar este conocimiento para que no sigamos dando de elevar la extremidad, porque eso no va a funcionar. Entonces hay que tener en cuenta esta parte. En la B, pues vamos a determinar la hemorragia. Vamos a determinar si esta hemorragia es exsanguinante y qué técnica voy a utilizar para poder contenerla. Y al final, pues la primera técnica que nos menciona utilizar, pues es la compresión, la presión directa sobre la herida, siempre y cuando no tengamos alguna contraindicación. ¿Cómo qué contraindicación podemos llegar a tener? Podemos llegar a tener objetos empalados, podemos llegar a tener fracturas expuestas, en situaciones en las cuales la presión directa pues va a ser un tanto complicada el poderlo realizar, ya que pues tenemos la contraindicación que hay un objeto en esa parte. Ahora, y aquí no los va mencionando, como tal, pues ya nos unificamos a Estados Unidos para el alertamiento, que es en este caso el número 911. Aquí creo que no hay mucho problema, ya que todos nosotros hemos utilizado el mismo número. En este caso, pues inmediatamente recuerden que los datos principales para que nosotros administremos, pues son el 911, la ubicación y las instrucciones que nos proporcione, pero pues ya nosotros somos personal capacitado que ya pues vamos a trabajar con esto mismo. Aquí viene ya lo que les comentaba de las hemorragias. Aquí sí vamos a revisar esta cuestión. La hemorragia, ¿en qué parte se encuentra? Si alcanzan a observar en la imagen, está en una extremidad. ¿Y qué puede llegar a suceder ahí? Que nosotros podemos tener una fractura expuesta, puede ser una lesión o un tipo de herida profunda que llegó a generar esta hemorragia o este sangrado. Ya identificaron ustedes que es una hemorragia, que es una hemorragia exsanguinante que requiere atención inmediata. Entonces pasaremos a la compresión. Y aquí también nos desglosa lo que es de la hemorragia. Encuentre la fuente del sangrado, busque ustedes hemorragias continuas, profusas o algún acumulamiento de sangre para que ustedes puedan identificar de dónde es el sangrado. Puede haber múltiples lugares donde la víctima esté sangrando. En este caso ya lo vimos enfocado en una extremidad inferior. La ropa podría también esconder el sangrado que pone en riesgo la vida. Sumamente importante, más en hemorragias causadas por impactos de arma de fuego. En algunas ocasiones nos quedamos con que el impacto solamente sucedió o generó un orificio y jamás buscamos otra herida subyacente. Pero tenemos que tener en cuenta esto, que depende del calibre del arma o la distancia, diferentes factores que pueden llegar a empeorar la situación, que puede haber un segundo orificio de salida. También el tener ropa encima del paciente puede dificultar la identificación de el sangrado. Por ejemplo, en diciembre, cuando la gente comienza a salir con chamarras muy abultadas, el poder observar un sangrado se va a dificultar, ya que la sangre, pues en este caso puede estar siendo absorbida por la chamarra y no nos vamos a dar cuenta. Y otra cosa, siempre se les ha comentado que el uso de guantes oscuros no es funcional para nuestro ámbito. ¿El por qué? Porque si nosotros evaluamos a un paciente de arriba a abajo y hacemos tacto, lo que va a pasar es que si nuestro guante oscuro se mancha de sangre, es difícil poderla evaluar y más en un ambiente oscuro. Por eso es siempre recomendable, siempre se les recomendó durante su formación o en algunos otros cursos que tomaron, que los guantes de preferencia para ámbito prehospitalario son guantes claros, ya que el guante claro en cualquier momento que ustedes se encuentren un sangrado y revisen al paciente y revisen sus guantes posteriormente, podrán observar la sangre en ellos. Si no, se les va a hacer un tanto difícil el poderlo evaluar.
¿Sale? Entonces, es muy, muy importante que nosotros identifiquemos y eliminemos la mayor cantidad de ropa al momento de encontrar la hemorragia, porque en ocasiones esta misma ropa pues está absorbiendo sangre y no nos vamos a dar cuenta de la gravedad de ella misma. Y pues las hemorragias, pues lo que les comentaba, si son en brazos y en piernas pueden ser de una fácil identificación y aparte el tratamiento puede ser mucho más rápido. Aquí en este caso es un área que nosotros podemos llegar en caso de que sea una hemorragia exsanguinante, podremos llegar a aplicar nosotros un torniquete inmediatamente. Ahora, ¿qué pasaría en estos puntos marcados? Estas áreas se llaman áreas de unión, en el cual nosotros pues se va a complicar un poco poder realizar la aplicación de un torniquete y esto se va a complicar como tal la aplicación de algún método de contención. Aquí lo que nosotros podemos utilizar en caso de que nuestra ambulancia fuera equipada se llaman torniquetes de la unión. Como tal tenemos el torniquete SAM, el cual pues es una faja pélvica con algunas ventosas neumáticas que al momento de que lo colocamos nosotros llegamos a generar presión sobre ciertos vasos sanguíneos para poder hacer una presión suficiente para que pueda disminuir el sangrado en esa área. De hecho, aprovechando, vamos a tener un curso PHTLS en el próximo mes, en el cual el centro cuenta con torniquetes SAM y para que ustedes puedan observar lo que es el uso de este torniquete, cómo es la colocación y las especificaciones de dónde se tiene que colocar para que tengamos en cuenta el uso de este torniquete. En caso de no tenerlo, pues tendríamos que realizar otro tipo de contención de hemorragias, que en este caso puede ser con presión directa o puede ser empaquetando la herida como tal, ya que pues no tendríamos el torniquete de la unión, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? En el chat pueden ustedes poner sus dudas o pueden activar su micrófono. Sale, ya les di la opción de que ustedes puedan activar su micrófono y puedan comentar la duda que ustedes deseen. Continuamos. Ahora, esto es lo que les comentaba, las zonas de unión. Y como tal, pues ya viene la compresión o la presión que nosotros vamos a realizar. La aplicación de la presión directa sobre la herida tiene que realizarse con algún tipo, ya sea gasas, apósitos, o bien lo menciona más adelante las mismas diapositivas, que puede utilizarse ropa, pero en este caso traten de que sea lo más limpio posible. No vayan a agarrar el trapo que se encontraron en la calle ahí en pleno tráfico, o el trapo con el que checaban el aceite de su vehículo, o cosas así. Hay que tratar de que pues sea lo más limpio posible para poder hacer presión directa sobre la herida. Enfocarse sobre la ubicación del sangrado, usar solo la gasa suficiente o una tela para cubrir la lesión. Y si la presión detiene el sangrado, mantenga la presión hasta que la ayuda llegue. En este caso, pues si la presión se contiene con presión directa, pues pueden hacer o apoyarse con un vendaje compresivo, el cual pues les va a ser 100% funcional o dependiendo también del sangrado que sea. Si es un sangrado, es una hemorragia arterial, pues el sangrado se va a complicar por la presión que esta arteria lleva y puede que el vendaje compresivo sea funcional al principio, pero después comienza a fallar. Ya no contenga la hemorragia y ahí es nuestra toma de decisiones. Nuestra decisión, pues en este caso puede ser llegar a utilizar algún tipo de método como el torniquete. Ahora vamos a ver un video en el cual pues menciona el uso de la presión directa, cómo puede llegar a ser y pues aquí lo hacen con un simulador en el cual pues nosotros en el centro también tenemos un simulador similar. Ya algunas personas, creo que ya algunos de ustedes han tomado el curso PHTLS con nosotros y pues ya han visto este simulador que tenemos. Si no, pues pueden tomarlo ahorita en el mes, que es en septiembre, si no me recuerdo.
Ahí como pueden ver, en este caso tenemos una hemorragia y tenemos lo que es una prenda. Si se dan dando cuenta, lo que hace solamente es colocar sobre la herida presión directa, lo cual pues ayuda a detenerlo. Aquí importante, si la hemorragia continúa, lo único que vamos a hacer es colocar mayor presión, o si ya no se puede, o si ya se llenó o se empapó como tal la playera o las gasas o los apósitos que estamos utilizando, pues utilizar algún otro tipo de método para poder detener ese sangrado. Pero es muy, muy importante que nosotros contengamos la hemorragia. Ahora, ¿qué va a pasar si yo al momento de que estoy atendiendo la hemorragia continúa el sangrado, no me es funcional al 100% la presión directa? Lo que vamos a hacer es que para heridas graves la presión superficial no va a ser efectiva al 100%, no va a ser suficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues se llama el empaquetado. ¿Qué es el empaquetado? Lo que van a realizar es que van a tener que introducir, lo que se recomienda es que no sean gasas, tampoco apósitos, porque estos se pueden llegar a quedar dentro de la herida y pues tenemos que avisar en este caso. Lo que utilizan en Estados Unidos es Combat Gauze, que es una gasa, la cual viene impregnada con químicos que disminuyen el sangrado o hacen que coagule mucho más rápido la sangre, agentes hemostáticos, del cual pues genera una coagulación más rápida de la sangre y esto evita el sangrado. Pero en este caso, pues a Combat Gauze en el mercado aquí en México podemos encontrarla en 300, 500 o hasta en 1000 pesos. Entonces el llevarlo en la ambulancia pues va a ser un poco pues difícil. Entonces lo que también recomienda el mismo Colegio Americano de Cirujanos, INAEM, es que nosotros podemos llegar a utilizar vendas de 5 centímetros para poder empaquetar estas heridas. ¿Por qué una venda? Porque así nosotros conforme la vayamos metiendo, vamos a saber que al momento de retirarla o al momento en el que la retiren en el hospital, van a poder sacar toda la venda y no van a quedar algún tipo de gas adentro o algún residuo, porque si no, pues eso generaría que tendrían que hacer un mayor lavado a profundo y eso pues puede complicar la situación. Por eso es que se recomienda que sea una venda de 5 centímetros y eso nos va a ayudar a poder empaquetar la herida. En la imagen ustedes pueden observar para qué se empaqueta en este caso, que en la imagen A se puede ver cómo está introduciendo la persona gasa con sus dedos, o sea, literal es con los dedos, no es con algún otro tipo, con una pinza o algún otro equipo, sino que es con los dedos, pero hay que tener mucho cuidado. Recuerden que una herida pues es el checar la profundidad, que en algunas ocasiones lo que hacíamos era meter el dedo, pues no está tan indicado, porque esto puede generar que ustedes, si un vaso sanguíneo se salvó de la lesión, ustedes al introducir su dedo lo lesionen y eso va a generar un sangrado mayor. Si ustedes están introduciendo sus dedos para ingresar la gasa hemostática o para ingresar la vena porque están empaquetando la herida, es lo ideal, es viable, pero si solamente están metiendo el dedo para checar qué tan profunda es, no es tan recomendado porque pueden llegar a generar una lesión mayor. Ahora, y en la imagen B, ustedes pueden observar cómo por la profundidad de la herida o por la gravedad, al momento en el que se genera presión superficial, se está acumulando sangre dentro de la lesión. ¿Y esto qué va a generar? Que el sangrado continúe, va a ser un poco más difícil que podamos contener esa hemorragia. Ahora, aquí tenemos ya la demostración de una gasa hemostática que es el Quick Lock, el cual pues es una gasa con agente hemostático impregnado. Y ahorita van a observar cómo es la colocación de este material. Si se dan cuenta, pues ahí está ubicando la hemorragia exsanguinante y lo que hace es literal tomar sus dedos e ir introduciendo la gasa. Y lo vamos a tener que introducir lo más profundo posible o hasta que encontremos resistencia. Pero algo importante del empaquetado, no se puede hacer en cavidades. Si yo tengo un paciente con una lesión perforante en tórax, no voy a poder empaquetar el tórax. Imagínense qué tanto van a introducir o el abdomen tampoco se puede empaquetar.
tengan mucho cuidado con esta situación, ya que, pues desafortunadamente, hay casos donde las personas quisieron empaquetar un tórax y lo que hicieron es que dijeron, es que toda la venda se fue hacia adentro. Pues sí, pues es una cavidad y generaron lesión mayor, ¿sale? Entonces, ¿dónde vamos a empaquetar heridas? En extremidades, donde en este caso no se tenga riesgo de encontrar alguna cavidad, ya que en cavidades no la podemos utilizar. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Alguien que tenga duda, comentario hasta el momento? Ya sus micrófonos están activos, si alguien gusta, adelante. ¿No? ¿Ninguna? Hola, buenas tardes, doc. Hola, ¿qué onda? Soy yo, Dime. Abraham. Sí, Oye, hola. una pregunta. ¿No hay probabilidad de que en el momento de que nosotros hagamos el empaquetamiento generemos algún síndrome compartimental? Es que este parte solamente es para la contención de hemorragias. O sea, tú no vas a tener este empaquetamiento de mayor a una hora, si acaso. Esto solamente es en el momento. Para que tú puedas generar el síndrome compartimental, pues aparte tienes que generar demasiada presión o empaquetarlo tan fuerte, generar presión hacia los laterales, en este caso al tejido, y pues no lo vas a tener tanto tiempo colocado. Esto como tal, el único que se coloca mayor tiempo, o si ese sangrado tuvieras un traslado, por ejemplo, tú en montaña, que tuvieras que trasladar al paciente a un área y es más tiempo de traslado, lo indicado sería que tú utilices de preferencia torniquetes, ya que el torniquete puede mantenerse colocado mayor tiempo y va a ser más efectivo. Ok, No, muchas gracias. sí, de nada. Bueno, también tiene, bueno, Agustín Gamboa pregunta, te dice, Oliván, esta técnica de empaquetar la herida, si suple el pinzar el vaso sangrante. No suple el pinzarlo, porque el pinzarlo tú como tal, Agustín, lo que vas a hacer es identificarlo exactamente en dónde está y pinzarlo, pero ahí corremos riesgo de que el movimiento que se puede llegar a realizar por traslado, pues puedes llegar a que esa pinza desgarre tejido y se vuelva a activar la hemorragia. Lo que hacemos con este empaquetado es mantener esta cantidad de gasa dentro y aparte asegurarla porque vas a hacer presión y un vendaje encima de esta gasa para poder mantenerlo lo más controlado posible. Entonces, en este caso, pues yo te recomendaría más el uso el empaquetado a que tú estés buscando la arteria, porque aparte por el sangrado no vas a poder ubicar adecuadamente el vaso sangrante. Y no va a ser probablemente uno, van a ser varios si es en alguna extremidad o es un área sumamente irrigada de sangre. Entonces, no suple como tal, pero lo recomiendo más el empaquetado que el pinzado. Si ya es una amputación total de la extremidad, pues sí podríamos utilizar del torniquete si no te está funcionando un segundo torniquete y si tampoco te está deteniendo el sangrado de 100%, pues puedes ahí sí pinzar el vaso sanguíneo lesionado como tal, ¿vale? Y también pregunta Iván que cuánto tiempo es el tiempo máximo que puede estar colocado el torniquete. El torniquete, según la actualización española, puede llegar a estar colocado un tiempo seguro, es de 3 horas. Ya mayor a 3 horas menciona que puede haber una lesión en el área colocada, una lesión de mínima, y más de 4 horas y media ya puede haber una lesión mayor del tejido en esa área. Pero pues lo que recomienda la Asociación Española de Trauma y los estudios o los artículos de revisión médica puede llegarse a colocar hasta 3 horas continuas sin ningún problema. Que ahorita lo vamos a ver más adelantito lo de torniquete, no se preocupen. ¿Alguna otra? Creo que ya bien. Están poniendo todos ustedes en el área de preguntas. Ok, sin problema. Listo, continuamos. Ahora, ¿en dónde vamos a comprimir y empaquetar? Pues vamos a realizarlo en brazos, piernas, cuello, axilas e ingle, en las zonas de unión, ya que aquí como no vamos a poder colocar nosotros un torniquete de la unión en caso de no tenerlo, pues lo que nosotros vamos a colocar, pues ahí sí va a ser el empaquetado de la herida. Pero lo que les comentaba, ya que como la axila puede llegar a tener, o la lesión puede llegarse a comunicar con tórax, hay que tener cuidado de que no estemos introduciendo gasa, o más bien en este caso están utilizando Combat Gauss o Quick Lock,
o venda que no se está introduciendo a la cavidad torácica, porque si no, ahí se nos puede llegar a complicar un poco más porque vamos a estar introduce y no vamos a poder llenar esa cavidad. Y pues en el cuerpo, en cualquier otra área, siempre y cuando no sean en cavidades. Y aquí vemos pues en brazos, en zonas de la unión, y listo. Ahora, ya aquí viene la parte que comentaba o preguntaba Agustín, la parte del torniquete. Aquí todavía esta parte de la actualización de estas diapositivas, todavía nos mencionaba que es de 2 a 3 pulgadas arriba de la herida, o algunos te decían es que tiene que ser de 10 a 15 centímetros por arriba de la lesión. En la última actualización del PHTLS novena edición nos menciona que la aplicación del torniquete tiene que ser lo más proximal a la parte del cuerpo. ¿Por qué? Y ahí viene una explicación muy sencilla que daba un ponente en el congreso de REDS que apenas hubo y en una actualización de NAEM, en la cual mencionaba, si yo tengo una lesión exsanguinante en el antebrazo, ahí como tal tengo 2 huesos. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo ahí una lesión que está sangrando? Que entre esos 2 huesos tengo vasos sanguíneos. Y cuando yo genero presión con el torniquete, estoy generando presión sobre los 2 huesos también. Pero el tejido que está entre estos 2 no está recibiendo la presión del torniquete. Entonces, ¿qué podríamos por así decirlo? Que los guantes están protegiendo esos vasos sanguíneos lesionados y con el uso del torniquete no les estamos generando presión. Por eso es que la actualización menciona, el torniquete no se debe de colocar de 10 centímetros por arriba de la lesión. El torniquete se debe de colocar en la parte proximal de la extremidad lesionada. Que en este caso, si yo tengo la lesión en el antebrazo, pues de mi aplicación del torniquete, ¿dónde va a ser? Pues casi a la altura de la axila del paciente, para que yo tenga ahí contenida toda y genere una mayor presión en toda la extremidad, porque pues en el brazo ya solamente tenemos un hueso y en la pierna aplica exactamente lo mismo, ya que tenemos tibia y peroné que pueden llegar a estar protegiendo vasos sanguíneos y si lo hacemos hasta la parte proximal de la pierna, pues vamos a tener solamente el fémur. Ahí sí generaríamos presión completa sobre toda la extremidad. Ya no habría como tal huesos que protegieran parte de tejido. ¿Sale? Entonces, esto lo vamos a como eliminar de lo de 3 pulgadas hacia arriba o 10, algunos te decían hasta 15 centímetros por arriba de la lesión y lo vamos a dejar la colocación del torniquete a la parte proximal de la extremidad a colocarse, ¿vale? Ahora, no coloque sobre rodilla o como codo, pues en este caso ya vimos que ya no, lo vamos a colocar hasta la parte superior. ¿Y hasta cuándo vamos a determinar que el torniquete está siendo funcional? Algunos les comentaban, es que solamente con 2 vueltas es suficiente, con 1 vuelta es suficiente, con 3, o algunos otros te decían, es que los torniquetes CAT de primera generación tenían un componente de seguridad que si tú girabas tanto el torniquete y te pasabas de presión, pues reventabas el torniquete y ya no te era funcional. ¿Qué quería decir eso? Que te pasaste de presión. ¿Y qué otra cosa? Pues que ya no tienes torniquete para la atención de tu paciente. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a colocar o apretar el torniquete? Pues hasta que el sangrado se detenga. Si ese primer torniquete no está siendo funcional, es viable colocar un segundo torniquete. Esto, pues en este caso, también hay que irlos rotulando los torniquetes en qué hora fue puesto, con hora y minutos para determinar y llevar así un control de tiempo y en el hospital, pues también los médicos se den cuenta de cuánto tiempo lleva colocado ese torniquete. ¿Sale? Muy importante, no se remueve el torniquete. Anteriormente igual les comentaban, quita el torniquete que se irrigue la extremidad y vuelve a apretarlo. No se vuelve o no se afloja el torniquete, sino que hasta que llega al hospital, en ese momento se elimina. Por eso es que nos da una ventana de tiempo seguro que es de 3 horas y pues ahí no tenemos ningún riesgo de lesión. De 3 a 4 horas y media, pues ya tenemos un riesgo solamente en el área de la aplicación y pues ya más de 4 horas y media, pues ya tenemos un riesgo de lesión mayor. Pero pues es un tanto difícil que podamos llegar a tener a un paciente más de 4 horas y media. Tal vez lo que comentábamos hace rato con Abraham,
de los rescates en montaña, que ellos probablemente el traslado es un tanto más tardado por las características del terreno que ellos lleguen a tener, ¿sale? Entonces, sumamente importante con esta parte. Torniquete, lo más cercano o lo más proximal de la extremidad y colocarlo o apretarlo hasta que se detenga el sangrado. En este caso, ya los torniquetes, los CAT de segunda generación, los torniquetes soft, los torniquetes SAM, vienen con una área de seguridad donde ya vienen más protegidos para que el torniquete no se llegue a romper, sino que tú ya no puedas girar más porque ya se acabó como tal el aparatito que hace, o bueno, la tira, por así decirlo, o la correa más bien, que hace la presión. En este caso, pues hasta ahí podrías hacer presión. Y en la delegación, nosotros en la parte de capacitación y en la parte del curso del PHTLS, nosotros tenemos los torniquetes, los CAT de primera y segunda generación, y tenemos, o pronto vamos a tener unos torniquetes soft y unos RATs, que pues son otro tipo de torniquetes para que ustedes vayan practicando con ellos. En este caso, les comento, en el curso PHTLS lo damos, y en la práctica ustedes vayan viendo qué tanto es de presión, porque cuando estamos dando la práctica les dejamos que ustedes se coloquen el torniquete, ustedes solitos, ustedes solos ahora sí que pongan presión y ustedes que sientan lo que es la presión que genera el torniquete. Ahora, se puede aplicar en otras personas a usted mismo. Esto es sumamente importante y es una característica que menciona Naem de los torniquetes, que el torniquete tiene que tener la capacidad para ser colocado por la misma persona lesionada. Este apartado solamente lo cumple adecuadamente lo que es los torniquetes CAT, SOFT y SAM. El torniquete, el RAT, no lo cumple porque tienes que utilizar las dos manos. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo lesionada el brazo derecho y solamente me queda el brazo izquierdo? Estos torniquetes, que el CAT, que es el más común, es 100% funcional y lo puedes ocupar con una sola mano. Entonces, este torniquete cumple 100% con la especificación de que puede ser colocado por la misma persona lesionada. ¿Se puede aplicar sobre la ropa? Sí, sin problema, pero hay que tener cuidado que ahí pues esto también su pensamiento crítico. Si yo tengo una chamarra sumamente gruesa o por ejemplo tengo un pantalón de mezclilla, tengo un equipo de bomberos colocado con un compañero que se llegara a lesionar, nuestro pensamiento crítico nos tiene que decir, si yo lo coloco sobre la ropa, eso va a disminuir la presión directamente sobre el tejido. Entonces tal vez no me es funcional al 100%. Si es una playera delgada, una playera común que nosotros utilizamos, una camisa, pues sí lo vamos a poder utilizar porque la camisa es delgada, o sea, la presión que se genera es la necesaria para contener el sangrado. Entonces hay que tener ahí un poquito de sentido común también, o pensamiento crítico para poder determinar cuándo utilizarlo sobre la ropa. No van a decir, es que Iván en una plática me dijo que lo podía yo utilizar sobre una chamarra de cuero que tuviera puesta el paciente. No, o sea, también es pensamiento crítico de nosotros saber cuándo lo voy a utilizar sobre la ropa y cuándo no. Los torniquetes duelen, sí, sí duelen bastante en este caso. Entonces, si nosotros podemos ayudar al paciente con el control del dolor, sería bastante bien. Aparte, tengan mucho en cuenta que este paciente pues va a tener una lesión que es sumamente dolorosa y que aparte le vas a poner un torniquete que duele por la presión que genera, pues sí es viable ayudarle un poquito ahí con analgesia para poderle ayudar a que su traslado sea más tranquilo y aparte no teniendo datos fisiológicos de respuesta al dolor, porque si no, pues nos puede llegar a desencadenar otra cuestión diferente. ¿Se podrá requerir un segundo torniquete? Sí, y lo pueden colocar sin ningún problema. Por eso yo he recomendado que todos y cada uno de nosotros, en nuestros botiquines, ya sea de casa o en cualquier otro lugar, podamos llegar a tener un torniquete para poderlo utilizar. Y aquí vamos a ver otro video sobre la colocación del torniquete. Como tal, pues el torniquete es un torniquete o un CAT.
un serie 2, en el cual pues ustedes ven que tienen un manguito rotador, en el cual pues ingresa solamente. Ahora, sumamente importante, aprieten el torniquete desde esa vuelta, porque algunos comentaban o les comentaban en algún momento, no aprietes el torniquete, lo que aprieta es la palanca. No, también tienen que apretarlo ustedes desde el primer momento en el que se coloca, porque eso ayuda a que nosotros generemos menos vueltas al manguito y genere más presión con menor la cantidad de vueltas. Si se dan cuenta, solamente colocó 2 vueltas y con lo que resta del torniquete aseguró el manguito y ahí viene la parte del tiempo, la rotulación. Ahora sí, qué hora fue colocado y listo. Si se dan cuenta, es muy fácil la colocación de un torniquete, sumamente fácil. Y esto, lo que les comentaba, aquí en México desafortunadamente no tenemos una cultura o realizamos estadísticas adecuadamente o con mayor porcentaje, y pues nos basamos a las estadísticas de Estados Unidos. En Estados Unidos disminuyó de un 70 hasta un 80% las muertes por heridas exsanguinantes. De hecho, si se dan cuenta, todos los bomberos que llegan a atender en Estados Unidos llevan con ellos torniquetes y también todos los equipos de respuesta en emergencias llevan torniquetes con ellos. Respuestas o paramédicos, o en este caso médicos de combate, todos llevan un torniquete en sus chalecos o más de uno. Entonces, esto es muy, muy importante que ustedes lo puedan utilizar o que ustedes lo tengan en cuenta, que todos nosotros debemos ya de tener y usar torniquetes en nuestra atención para poder encontrar o poder tener el equipo a disponibilidad. Ahora aquí ya tenemos pues algunos otros tipos de torniquetes que pues todos son 100% recomendables. Apenas estaba revisando algunos artículos de revisión donde el torniquete, el RATS, no es funcional y de hecho solamente nosotros en el curso, en el PHTLS, lo mostramos como parte ilustrativa, en el cual pues ustedes van a ver que es un torniquete RATS y que no es como tal funcional. Por eso es que aquí, por ejemplo, ya nos menciona que hay el CAT, está el SOFT, que es un manguito metálico, está el SAM que les comentaba, el RMT, el TX3 y el TMT. Ahora, en una revisión que se hizo con el CAT, el SOFT y el SAM y el RMT, de todos ellos, conforme a velocidad y a manejo, los que mejor puntuación tuvieron fue el CAT y el SAM, que en este caso fueron los mejores torniquetes conforme a velocidad de colocación y conforme a presión que se generaba con un solo torniquete. Entonces el soft solamente disminuyó por el tiempo de colocación, pero de ahí sí fue 100% funcional, al igual que todos los demás que se evaluaron, solamente fue el tiempo de colocación del torniquete. Ahora, torniquetes recomendados, pues aquí hay algunos torniquetes, algunos nombres que podemos nosotros utilizar, son varios. En México pues tenemos solamente algunos que tenemos como el CAT, todos los torniquetes CAT, y el SAM, que son los que más tenemos, y el SOFT. De ahí los demás es un poco más difícil que los lleguemos a encontrar, los tengamos tan comerciales, pero pues mientras tengamos el CAT de la generación que tengamos, va a ser 100% funcional en cuanto a tiempo como en presión generada. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta el uso de este equipo y tenerlo pues nosotros a disponibilidad. Aquí ya tenemos otros que son los torniquetes neumáticos. Aquí, por ejemplo, probablemente la tengan ustedes como duda, en el cual se comentaba, ok, no tengo un torniquete que puedo yo utilizar. ¿Qué otra cosa puedo utilizar? Y algunos decían, no, pues es que le voy a poner mi venda triangular al paciente, la amarro, le pido una cuchara de madera a la señora de la casa donde se sucedió el incidente, y con la cuchara de madera le doy vueltas hasta que detenga yo el sangrado. Pues no, no es funcional esa parte, ya que generaron daño al paciente, ya que los estudios que se revisaron generaron daño al paciente por la presión que dieron y aparte en algunas ocasiones no fue suficiente la presión generada. Entonces dices, ok, no puedo hacer un
un artesanal, por así decirlo. ¿Qué puedo utilizar? Pues pueden utilizar también el manguito del baumanómetro. Pueden ustedes utilizar un torniquete siempre y cuando tenga un ancho de mayor a 4 centímetros. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues el manguito de nuestro baumanómetro, colocarlo lo más apretado posible e inflarlo al 100%. Esto va a generar una presión que puede llegar a ser suficiente o nos puede llegar a faltar. Si nos llega a faltar, pues ya sería una menor cantidad de sangrado el que tendríamos y ya lo podríamos contener con otro tipo de situación. En algunas otras áreas, en otras partes, por ejemplo, también recomienda torniquetes rápidos que pueden llegar a ser generados con una venda, pero pues también tiene su técnica de cómo realizarse, en el cual pues se le pone unas vueltas de protección, vueltas de presión, vuelta de protección y así simultáneamente. Esto es lo que les comento, igual lo podemos ver en el curso PHTLS y pues ahí los podremos también practicar para que ustedes sientan real lo que es la colocación de un torniquete. Ahora, control de hemorragia en niños, esto es muy, muy importante. En algunos casos el torniquete a lo mejor no les da el tamaño para colocación de un niño. Entonces, aquí lo podemos llegar a utilizar otro tipo de equipos como lo que les decía el Bauma o el brazalete del baumanómetro o utilizar alguna venda para poder llegar a generar esa presión. Ya que en todos, excepto en niños extremadamente jóvenes, el mismo torniquete que se usa en adultos se puede utilizar en niños. También dice, para los infantes o niños extremadamente pequeños, el torniquete va a ser demasiado grande, lo que les comentaba. La presión directa sobre la herida, como se describe previamente, funcionará virtualmente en todos los casos. Entonces, en este caso, si nosotros no tenemos el torniquete para el pequeño o ese paciente tan pequeñito, pues podemos hacer presión directa. ¿Sale? Entonces aquí hay que tener pues sumamente cuidado, que el torniquete que tenemos no viene por medidas, lamentablemente no viene así como de, este es para niño, este es para adulto y este es para neonato. No. Entonces en este caso solamente viene una medida estándar. Hay que tener en cuenta esa parte, que si no le va a quedar, no le intentemos, no le va a ser funcional, entonces trabajar con lo que tenemos, con otra parte. Para heridas grandes o profundas en niños se puede aplicar el empaquetamiento tal cual se hace en adultos sin ningún problema, usando la misma técnica descrita previamente. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos que para niños a lo mejor no nos es tan funcional el torniquete por el tamaño, pero podemos tener otras técnicas podemos utilizar 100%. Ok, miren, aquí por ejemplo, una compañera, Tum igual, nos está comentando que pueden utilizar las neumáticas. Se pueden utilizar sin problema, siempre y cuando recuerden toda la contraindicación de las neumáticas, como un torniquete. Si hay algún objeto que puede llegarla a ponchar, pues no se va a utilizar, pero pueden utilizarla. Es algo que reconocemos mucho con los TUMS, es que podemos llegar a trabajar con el poco equipo que tenemos. Entonces, si no tenemos torniquetes o estamos utilizando el único Bauman de toda la ambulancia para checar los signos vitales del paciente y no lo podemos dejar, pues utilicen férulas neumáticas, pero creo que ya algunas ambulancias igual ya no lo tenemos y algunas otras sí, entonces pueden utilizarlo 100%, siempre y cuando les contenga su hemorragia. ¿Dudas hasta ahorita que tengan? Ahora, ¿qué va a pasar si yo tengo un objeto empalado? Lo que les comentaba hace ratito. ¿Qué va a pasar con este objeto? Pues no voy a poder generar presión directa. Si ese objeto en algunas otras ocasiones está generando que no se active la hemorragia como tal, vamos a nosotros utilizar, pues si no se puede utilizar presión y no está sangrando, pues solamente fijar el objeto. Recuerden que nosotros no podemos eliminarlo o quitarlo. Ahora, si no tenemos o el objeto empalado no está deteniendo el sangrado y no puede hacer presión directa ni empaquetar, ¿cuál sería nuestra técnica siguiente para utilizar?
Pues en este caso nosotros utilizaríamos directamente el torniquete para evitar situaciones así. Torniquetes improvisados, lo que les comentaba hace un rato. Se puede llegar a hacer, pueden utilizar el baumanómetro, pueden utilizar una venda, sin ningún problema. Pero eso de tomar un manguito y girarlo, una cuchara, un palo, lo que ustedes quieran, no les va a ser 100% funcional, porque los objetos probablemente no soporten la presión y se rompan, o pueden llegar a generar alguna lesión al tejido de la persona. Estoy de acuerdo que en algunos momentos pueden decir, vida, función y estética, ok, está bien, le estás salvando la vida y estás utilizando, pero le estás generando una lesión, pero aún así estás deteniendo el sangrado. Pero hay que tener cuidado con eso, le estás generando mayor dolor a ese paciente, puede tener respuesta fisiológica al dolor. Entonces hay que tener en cuenta eso, que utilicemos la mayor cantidad o la cantidad de elementos que tengamos, pero también que no puedan agravar una lesión al paciente. La pérdida de un brazo o de una pierna es un tanto difícil. Anteriormente, hace unos años, se tenía satanizado el torniquete, porque hablar del torniquete era hablar casi de cosas paranormales, donde decías, no, es que si lo pones vas a generar que el paciente pierda su pierna o su brazo y después va a andar en silla de ruedas por tu culpa o va a andar con una prótesis en su brazo y cosas así. Entonces, si nos vamos desde anatomía, el músculo o el tejido muscular, la piel, ¿cuánto tiempo puede soportar sin el flujo sanguíneo? O sea, se va más de 3 horas. Entonces el torniquete lo puedes colocar lo puedes colocar hasta por 3 horas y no vas a tener ningún problema. Algunas personas también pueden llegarme a decir, es que si le colocas el torniquete, su recuperación va a ser difícil por la tensión de los vicios. Sí, pero es más fácil que le dé una rehabilitación a un fisio a un vivo que a un muerto. Entonces, hay que tener el pensamiento crítico para poder determinar qué actividad o qué técnicas voy a utilizar. Es muy importante esta parte, porque el torniquete en algunas áreas todavía tú vas y hablas de torniquete y te satanizan de que eso está mal hecho, eso no se debe de hacer, bla, 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 bla. Entonces hay que usar un poquito, hacer que corra la ardilla para determinar que sí es funcional el torniquete, que vamos a detener un sangrado y que podemos prevenir una muerte al colocar un torniquete adecuadamente. Dolor, si hay dolor, si podemos trabajar con el dolor, sería lo ideal y hay que tener mucho, mucho cuidado con la colocación, en dónde se va a poner el torniquete y cómo lo estamos haciendo. Sale, como resumen vamos a ver algo así rápido. Primero, la seguridad personal. Tengan en cuenta eso. Siempre nuestra seguridad, tanto personal como también en nuestros compañeros. También nuestra bioseguridad, guantes, cubrebocas, gogles. Alertar a nuestros compañeros que hay una hemorragia, por eso el cambio del protocolo ABCDE del PHTLS ahora se modifica por actualización de novena, actualizándolo a XABCDE, que anteriormente casi siempre nosotros lo usábamos como de forma principal o de forma inconsciente, porque ¿qué era lo primero que llegabas con el paciente? Tú llegabas con un paciente de trauma y revisabas, no hay sangrado, sale, no hay nada, seguimos. Entonces ahorita solamente ya se plasmó como tal. Primero, X, hemorragia exsanguinante, si no la hay, A, B, C, D y E, ¿sale? Entonces, anteriormente lo hacíamos inconscientemente, pero no estaba plasmado o evidenciado como tal, ahorita ya lo está. Localizar el sangrado, comprimir con presión o el empaquetamiento, comprimir con el torniquete y esperar a que llegue la ayuda o el traslado que nosotros vamos a realizar. Un traslado con un torniquete es un traslado más controlado, en el cual solamente tu revisión es determinar si el sangrado no se activó. Pero si tu torniquete está bien colocado, está bien fijo y está rotulado, tu traslado con ese paciente te vas a casi olvidar de la hemorragia porque va a ir controlado 100% con ese dispositivo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Por esta parte sería todo de la contención de hemorragias. ¿Alguna duda? Oye, Iván, Adelante. bueno, en la compresión mencionabas sobre las vendas con algún tipo de químico hemostático. Okay. El producto, bueno, si yo llegara a tener Celox,
que es un químico hemostático, y lo pongo directamente, ¿hasta cuánto tiempo lo podría dejar antes de que reciba ya una atención intrahospitalaria? Y el Celox se queda. Ese se desecha solito al momento de la limpieza. Pero ten cuidado con esos dispositivos, agentes hemostáticos en polvo. Tienes que colocarlos en áreas donde el aire o protegido, tú con protección visual, porque ese agente hemostático también genera calor, es termoactivo. Entonces, al momento de que tú lo coloques y llegar a volar por alguna corriente de aire hacia los ojos de tu paciente, los tuyos o los de tu equipo, puedes llegar a generar lesión. Pero el Celox se queda ahí. O sea, el agente hemostático se queda. Ese se retira hasta que llega al hospital, ellos hacen su lavado y punto. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Anécdota de salvaron una vida con un torniquete? ¿Nadie? Listo, entonces, listo, Jesús. Sería todo por esta parte. Pues bien, Iván, muchísimas gracias por esta reunión. Agradecerles a todos los participantes, pues bueno, su presencia. Queden pendientes de cuándo se va a reagendar nuevamente esta plática que tenemos respecto al accidente vascular cerebral. Y pues bueno, también invitarlos que estén pendientes de las nuevas fechas que se van a tener para los cursos por parte de la NAEM. Bueno, para que con la finalidad de que sigan actualizando y pues bueno, sigamos generando conciencia entre nosotros mismos para estar siempre actualizados. No sé si Eduardo quiera comentar algo. No, agradecerles en verdad esta oportunidad. Le comentaba al doc que recordé viejos tiempos, bueno, y creo que del siglo pasado, cuando aprendí primeros auxilios y me hablaban de los torniquetes y bien dices, no, antes estaban como prohibidos, posiblemente o porque no estaban bien colocados o por las horas, en fin, ¿no? Pero por los tiempos que se colocaban y se dejaban ahí eternamente al paciente, por lo que decías que podría tener daños, ¿no? Posiblemente. Pero bueno, cada día aprendo más de ustedes y eso me encanta porque me ayuda a convencerme, pues que estoy con un equipo, la verdad que vale la pena seguir adelante mejorando cada día con eh, para ustedes será tan trivial porque lo conocen, ¿no? Y es una actualización o hay tal vez algunas nuevas técnicas, pero para mí es una oportunidad de aprendizaje para salvar vidas también, ¿no? Y pues agradecerles en verdad a todos los asistentes, a todos los que hicieron posible este webinar, esperando que nos veamos la próxima semana en viernes, en donde tenemos una cita, un momento de compartir, un momento de aprender y de seguir haciendo crecer esta gran institución a la que pertenecemos y que pues ya estamos más que ávidos por estar en servicios, bueno, ustedes, yo no, pero al verlos a ustedes cómo se alegran, pues ya me alegro y verlos pues que estamos en este contexto, ¿no? Pues muchas gracias, en verdad, se los agradezco de corazón, sus tiempos, que es valioso tanto para compartir como para aprender y seguir adelante, ¿no? Y actualizarnos, ¿vale? Pues gracias, chicos, en verdad. Perfecto. Que tengan una excelente noche y bueno, excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego.